Es una taza normal de tomar agua de toda la vida. No es ni marca Canon, es marca Canyon. Así que ya saben que es la copia de la copia. Hay que tomar mucha agua, que en Cuba hay muchísimo calor y hay que estar hidratado. ¿De verdad ustedes pensaron que yo iba a limpiar uno de mis lentes con un pomo de agua? Hola familia, bienvenidos a Super Miércoles de tutoriales. Este fin de semana, como se dieron cuenta en el principio del video, en ese b-roll delicioso, estaba en Varadero y realmente no iba listo para grabar, no era mi plan, así que no llevaba todos mis hierros para hacer un video, vamos a llamarle profesional, pero tenía algo que siempre tienes tú y siempre tengo yo a mi alcance: mi teléfono, mi smartphone. Hoy en día estos aparatos tienen unas cámaras bastante decentes, nunca le van a ganar una cámara, pero estas cámaras son bastante decentes y se puede hacer muchísimo con ellas si sabes cómo y qué hacer. De hecho, a que ustedes no se habían dado cuenta que ese video completamente era hecho con un iPhone XS Max. Y eso es lo que te voy a enseñar hoy: trucos, tips, maneras de usar tu teléfono, tu smartphone para hacer videos buenísimos, casi profesionales, para situaciones como estas que no lleve mi cámara, o si simplemente no tienes el presupuesto actualmente para permitirte una cámara profesional con todos los lentes, los gimbal y todo lo que es necesario. O sea, el video de hoy: trucos para usar tu teléfono de manera profesional, trucos para hacer videos con los móviles buenísimos. Número 1, y tal vez es más lógico de todos y tal vez parezca una tontería, pero es grabar en horizontal. En horizontal te va a dar el aspecto más cinematográfico, como usan las cámaras de Hollywood, como usa el cine, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente se equivoca y graba en vertical para las redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera. Pero si quieres llevarlo a tu programa de edición y que quede pro, graba en horizontal. Número 2, la luz en el sensor. Hay un principio de fotografía que dice: píxeles más iluminados son píxeles de mayor calidad. Ahora imagina tu teléfono que tiene un sensor pequeñito para que quepa en tu bolsillo junto con todo lo que amontona un smartphone, que tiene un lente pequeñito de poca calidad, que tiene poca sensibilidad a la luz. No puedes trabajar con él en interiores, no va a dar calidad. Ese video que vieron al principio se ve decentemente, se ve bastante bien porque está hecho a una hora del día en que la luz está potente, pero no tan potente como a las 12 del día. O sea, busqué las condiciones óptimas de luz para trabajar con un teléfono. Un teléfono no tiene sensor que tiene una full frame, que tiene una 3/4, que tiene una... Es un sensor pequeñito, tienes que entenderlo, no es una cámara, nunca lo va a hacer. Por ende, no pienses en grabar en interiores, úsalo para exteriores, úsalo en ambientes bien iluminados. Tu teléfono tiene un sensor pequeño, ¿lo entiendes? Necesitas toda la luz posible y de mayor calidad. Oye, quédate hasta el final del video que te voy a dar un premio y te voy a poner un reto para que uses el coco. Mira un filito, mira un filito. Ya. Número 3, estabilización. Tu teléfono es pequeño, es complicado de agarrarlo y hacer tomas estables por lo poco que pesa. No tiene el grip que tiene una cámara que está diseñada para eso. No tiene estabilización. Por ende tienes que buscar maneras de que tu contenido sea estable. Va a ser muy poco profesional, va a tener muy baja calidad. Si subes un video de tu teléfono y se está moviendo así, tiene un chequi, vamos a llamarlo así, que el que te está viendo no soporta verlo y tiene que dejar tu video, y eso no es lo que tú quieres, ¿verdad? Hay muchas maneras. Pones tu teléfono en tu mochila, en una pared, en una silla y haces tomas fijas y luego las mueves en post. Hay que ser creativo, vamos a hablar ahorita de eso. Igual puedes usar un trípode como este que estoy usando, puedes usar un gimbal para teléfono. Todas esas tomas que ustedes vieron hacia arriba, hacia abajo, tomas creativas, por supuesto que son con un gimbal. Estos gimbals de teléfono son bastante asequibles, valen el 10% de lo que valdría un gimbal de cámara y son muy buenos y son muy duraderos. Este lo tengo hace tiempo, el link está abajo en la descripción, el Zhiyun Smooth 4. Es importante que busques estabilización. Hay mil maneras, ya les dije, desde ponerlo en tu mochila, en el piso y luego en post le das movimiento, le das vida a la toma hasta tener un gimbal, ¿ok? Estabilización. Número 4, crear profundidad virtual. Tienes que entender que tu teléfono no es un lente intercambiable con una apertura 1.4, 1.8, que logras ese aislamiento de tu objetivo con el fondo y el desenfoque
en el teléfono generalmente todo está enfocado. Entonces tienes que crear una profundidad virtual, como en la toma que vieron en el B-roll del principio, donde el árbol, en el ave, el árbol creaba una primera capa, una segunda capa estaba el ave y una tercera capa estaba el cielo. Habían tres capas que creaban una ilusión de profundidad, aunque no había nada desenfocado, aunque no había ningún tipo de capa real en tiempo, como las tomas, por ejemplo, en los botes, que yo trataba de buscar un objetivo adelante. O sea, trato de que tenga tres capas para enriquecer la toma y no sea plana como la imagen que da un celular. Los celulares dan imágenes muy planas, donde no hay profundidad, donde el fondo está junto contigo. Entonces tienes que crear profundidad virtual tú, ¿ok? Siempre trata de crear profundidad, trabaja el enfoque con tres capas, con dos capas, un objetivo adelante, tienes una rama de árbol delante de ti y detrás está el objetivo que estás filmando. Crear profundidad, que la vamos a llamar virtual porque estamos engañando el ojo de nuestro espectador, ¿ok? Número 5, cámara lenta y time-lapse. Opciones que son carísimas de tener en una cámara como la misma mía. Están integradas en tu teléfono, están integradas en casi todos los teléfonos actuales y dan una gran utilidad para tus videos. Una cámara lenta puede cambiar, por ejemplo, una toma de paneo con tus propias manos que tiene un poco de movimiento. La cámara lenta lo estabiliza, vamos a decir que lo amortigua. Hay teléfonos como el mismo XS Max que tiene 120 cuadros, que eso es una locura en un teléfono, pues los tiene y puedes usarlos. Y te enriquece la toma porque una cámara lenta siempre es deliciosa. Bueno, ustedes saben, los que me siguen, que yo amo las cámaras lentas, las uso un montón. Y además está el time-lapse. Los time-lapse para mí dan mucha vida, dan mucha energía cuando es necesaria. Como se dieron cuenta en el B-roll, puse como 3 time-lapse hechos con el teléfono, deliciosos. Así que haz uso de la cámara lenta, haz uso del time-lapse y haz uso del tiempo normal. No estoy hablando de que no uses nunca el 24 frames, los 30 frames que trae tu teléfono. Mézclalos y verás qué rico contenido vas a lograr. Número 6, la creatividad. Es muy importante cuando la herramienta no es poderosa que el usuario sea poderoso, que tu creatividad se imponga sobre todo. El teléfono tiene una cosa que no tiene ninguna cámara en el mundo y hay que saber utilizarlo. Es pequeñito. Comparen una bestia como esta con un telefonito. Tu teléfono es pequeño, tu teléfono es compacto, por ende se presta para que seas súper creativo. Puedes poner el teléfono debajo de un carro, puedes coger tape y pegarlo al techo, puedes ponerlo dentro de una reja. Hay un millón de espacios que no entra una cámara, hay un millón de tomas que no puedes hacer con una cámara de tu teléfono, te lo va a permitir. Igual tienes que ser creativo y llevarlo un paso más adelante. Hay muchas tomas en ese video que puse al principio que, si no se dan cuenta, era casi como un dron alzando vuelo, iba altísimo. ¿Qué hice yo? Sencillo. Cogí mi gimbal de teléfono, cogí un monopié, se lo enrosqué, lo puse a todo dar, larguísimo, y hice esas tomas que se va alzando y quedan con tremenda calidad y dan inclusive la impresión de un dron alzando vuelo. ¿Qué es eso? El uso de la creatividad. Sería muy complicado para mí hacer eso mismo con mi cámara y con mi gimbal de cámara, porque es muy pesado. Sin embargo, con este gimbal, con estos aparatos de smartphone, iba a decir electrónico, ¿verdad? Que yo soy de la vieja escuela. Me permitió, porque era súper ligero, podía andar por todo Varadero como un loco. La gente pasaba por al lado mío y me decía: ese es el loco de la mata de coco de la cámara y del teléfono. Porque andaba por todo Varadero así, como vieron en el videito que le puse ahora, con ese palo larguísimo. Eso sonó feo. Con ese monopié estirado al máximo, haciendo tomas deliciosas. Pero no solamente hacia arriba, pues, no sé, por ejemplo, estás en una reja y lo adentras y sales y parece que está haciendo un paneo, así que es un dron saliendo. Sencillo. Creatividad, busca maneras, como la toma del pájaro. Yo sé que ya hablé de ella, pero en la toma del pájaro yo traté con un mismo monopié y a todo estirar, entrar dentro de las ramas del árbol, creando esa profundidad, creando esa toma tan rica que va entrando por los lugares recónditos que tu cámara no sirve. Pues es eso, usa la creatividad y tu video va a ser mejor. Recuerda la frase que te dije: cuando el arma no es poderosa, el usuario tiene que ser poderoso. Número 7. Trata de hacer el mayor uso posible de composiciones fotográficas para enriquecer tus tomas. Por ejemplo, en tu teléfono, que todos tienen el grid de 3x3,
No sé si se ve ahí. Hola, estoy en chori descalzo, sí. Activa el grid y te permite componer fotográficamente mejor tu escena, te permite trabajar, usa mucho las líneas guías que te lleven hacia tu objetivo, trabaja para que sea más rica tu toma. Como te decía, el arma no es muy poderosa, tenemos que buscar los otros recursos para enriquecerla. Así que no olvides trabajar tu composición fotográfica, que todo esté encuadrado, que todo esté en las líneas guías importantes, que trabajes por las capas, ¿ok? Composición fotográfica. Número 8, postproducción. Ya terminaste de aplicar todo lo que te he enseñado hoy en un lugar maravilloso, te vas con todas esas tomas perfectas para tu casa a editar, las pones en tu editor, que si trabajas conmigo, si estás aquí, tiene que ser Premiere, y las pusiste. Y te voy a dar el principio básico para hacer postproducción a tomas de teléfono. No te metas con tu teléfono, no le pidas lo que no te va a dar, no empieces a trabajar los contrastes, no hagas eso. Sé simple, el formato de teléfonos no es ProRes, no es neutral, no aguanta tanta locura de colores, de corrección de colores. Simple, trabaja un poquito las curvas, échale un LUT para que tenga el color de tu perfil de trabajo, un poquito la exposición si es necesario, que generalmente no lo es. O sea, trabaja un poquitico, le añades esas barras negras que nos encantan para que luzca bien cinemático, estilo Hollywood, y ya está. Sencillo, un poquito las curvas, tu LUT, un poquito la corrección básica, por llamarla de alguna manera, y ya está. No te metas, no lo violentes, que no va a dar mucho de él, y lo que vas a hacer es que se vea ese contenido de teléfono que se ve tan pero tan definido, tan que se ve mal. No sé si me entiendes. ¿Entiendes? Y nada, familia, esos son los consejos que tenía para ustedes para que hagan videos muy buenos, muy profesionales con su teléfono, así sea para su uso de diversión, así sea tú seas youtuber, hagas filmmaking con tu teléfono, para que seas lo que quieras hacer. Aquí tienes los trucos para que lo hagas un poquito mejor. Ya son las 6 de la mañana, ya saben que en Cuba hay que grabar de madrugada para evitar la vorágine y la locura de nosotros los cubanos. Como les dije, tenía un premio para ustedes, pero no se los voy a regalar. Les voy a dar este pullover con el logo de Eric Wayne y con el logo de nosotros que dice tú eres increíble, porque ustedes son los increíbles. Pero no se lo voy a regalar, se lo va a ganar uno de ustedes. Dentro de ese b-roll que puse al principio, que es todo con teléfono, colé una imagen, colé una toma que no es con teléfono. El primero que en los comentarios logra adivinar cuál de todas las tomas y todos los planos que trabajé en ese b-roll súper rápido no es con teléfono, es con una cámara, con una DSLR, se va a ganar este pullover maravilloso de las industrias Wayne. Cortesía de Queen Bea Miami, la madrina del canal. ¿Ok? Y ahí está el reto. Si te lo quieres ganar, aunque sea para ir a jugar fútbol, pues ahí está. Ve al video, regresa al principio, ve el b-roll de nuevo y dime qué toma no fue con un teléfono. ¿Estás listo para el reto? Espero, ya estoy loco por leer sus comentarios y ver quién de ustedes fue el primero. Y nada, familia, hasta la semana que viene. Recuerden que los quiero, recuerden que ustedes son increíbles, pero sobre todo recuerden que lo mejor está por venir. Suscríbete si ya no lo estás. Dame un like, comenta y gánate un pullover. Comparte este video con todo el mundo, que nuestro canal está creciendo. Y mientras más grande sea el canal, más grandes serán nuestras aventuras y nuestras experiencias. Y déjate de muela, Eddie. 6 de la mañana. Voy a dormir. Los quiero, familia. Hasta el miércoles que viene.